Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El lugar donde diseccionamos las historias más apasionantes del mundo del espectáculo, donde el drama y el romance se entrelazan con la vida real, y donde no le tememos a las preguntas difíciles. Hoy abróchense los cinturones porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje emocional, una travesía que nos llevará a explorar las complejidades de un amor que nació frente a las cámaras, un romance que se convirtió en un fenómeno global, y una ruptura que dejó a millones de fans con el corazón destrozado. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que incendió la pantalla con su química innegable en Senkalkam. ¿Quién no recuerda esos momentos mágicos? Las miradas intensas, los roces accidentales, las sonrisas cómplices. Era evidente que entre Eda y Serkan había algo más que simple actuación. Y para alegría de sus seguidores, la chispa saltó también fuera del set. Kerem y Hande, convertidos en la pareja del momento, demostraron que el amor verdadero, a veces, sí puede florecer en el mundo de la fantasía televisiva. Pero como bien sabemos, el amor en el mundo del espectáculo puede ser tan fugaz como una estrella fugaz. La presión mediática, los compromisos laborales, la distancia. Son muchos los factores que pueden influir en el devenir de una relación. Y lamentablemente la historia de Kerem y Hande no escapó a esta realidad. Su romance llegó a su fin, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y un sinfín de interrogantes. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la separación? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? Hoy, como siempre, vamos a evitar las especulaciones gratuitas y los rumores infundados. No nos interesa alimentar el morbo ni sacar provecho del dolor ajeno. Nuestro objetivo es analizar la situación con objetividad y rigor, aportando información contrastada y perspectivas interesantes. Porque en las últimas semanas, la historia de Kerem y Hande ha vuelto a saltar a la palestra, esta vez, con una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y de la prensa del corazón turca, una supuesta confesión impactante de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Según diversas fuentes, el actor habría tenido una conversación sincera y profunda con su expareja, una conversación en la que se habría desnudado emocionalmente y en la que habría revelado sus verdaderos sentimientos. Una confesión que, de ser cierta, podría arrojar luz sobre los motivos de la ruptura y, quién sabe, tal vez, incluso abrir la puerta a una posible reconciliación. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles de esta bomba informativa, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal. Si disfrutan de nuestro contenido, si valoran nuestro análisis y si comparten nuestra pasión por el mundo del entretenimiento, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Así que si aún no lo han hecho, no esperen más y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar esta historia que tiene a todos en vilo. Bomba, Kerem Bürsin se desnuda emocionalmente ante Hande Erçel. Confesión impactante. El titular es llamativo, sensacionalista, lo reconozco. Pero como suele suceder, la realidad suele ser mucho más compleja y matizada. Según fuentes cercanas al actor, fuentes que por supuesto, debemos tomar con pinzas, ya que en el mundo del espectáculo la información suele ser difusa y manipulada, Kerem Bürsin habría buscado a Hande Erçel para tener una conversación honesta y sincera. Una conversación en la que, al parecer, habría reconocido sus errores, expresado su arrepentimiento y confesado que aún siente un profundo cariño por ella. Es importante destacar que hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones públicas sobre este tema. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y evitar sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, la insistencia de varios medios de comunicación turcos y la credibilidad de algunas fuentes sugieren que algo importante ha ocurrido entre ellos. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Kerem le confesó a Hande? Aquí es donde la información se vuelve más difusa y donde debemos recurrir a la interpretación y al análisis. Basándonos en lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, podemos deducir que la confesión de Kerem se centra en 3 puntos principales. *** 1. Reconocimiento de errores y arrepentimiento ***. Según las fuentes, Kerem habría expresado su arrepentimiento por errores que cometió durante su relación con Hande. Errores que, según él, contribuyeron al final de su romance. No se han especificado los detalles de estos errores, pero podríamos inferir que se trata de problemas comunes en cualquier relación de pareja: falta de comunicación, priorizar el trabajo sobre la relación, celos, inseguridades. Lo importante aquí es el reconocimiento por parte de Kerem de que cometió errores y que asume la responsabilidad por su parte en el fracaso de la relación. Esta admisión de culpa es un paso fundamental para poder avanzar y superar el pasado. Demuestra madurez, humildad y la voluntad de aprender de los errores cometidos.
Además, el arrepentimiento expresado por Kerem sugiere que lamenta profundamente el final de su relación con Ande y que se da cuenta del valor que tenía su romance. Este sentimiento de arrepentimiento podría ser un indicio de que aún alberga esperanzas de reconciliación. ***2. Confesión de cariño persistente ***. Este es sin duda el punto más impactante y el que ha generado más revuelo en las redes sociales. Según las fuentes, Kerem habría confesado a Ande que aún siente un profundo cariño por ella. A pesar del tiempo que ha pasado desde su separación, a pesar de los rumores sobre posibles nuevos romances, Kerem seguiría sintiendo una conexión especial con Ande. Una conexión que va más allá de la simple amistad o del compañerismo profesional. Esta confesión revela que los sentimientos de Kerem por Ande no han desaparecido por completo. Que a pesar de todo, sigue habiendo un lugar especial para ella en su corazón. Y esto, por supuesto, alimenta las esperanzas de aquellos que sueñan con una posible reconciliación entre ellos. ¿Pero qué significa exactamente este profundo cariño? ¿Es amor romántico? ¿Es admiración? ¿Es simplemente nostalgia? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem sigue sintiendo algo fuerte por Ande. Algo que lo impulsa a abrir su corazón y a mostrarse vulnerable ante ella. Es importante recordar que el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes. No siempre tiene que ser un amor romántico apasionado. A veces el amor puede ser un sentimiento de profundo respeto, admiración y cariño. Y es posible que este sea el tipo de amor que Kerem siente por Ande en este momento. ***3. Deseo de mantener una relación ***. Este es el tercer punto clave de la supuesta confesión de Kerem. Según las fuentes, el actor habría expresado a Ande su deseo de seguir siendo parte de su vida, aunque sea como amigo. A pesar de los errores del pasado, a pesar del dolor de la separación, Kerem no quiere perder por completo el contacto con Ande. Quiere seguir teniendo una relación con ella, aunque sea una relación platónica. Esta petición es significativa. Demuestra que Kerem valora la presencia de Ande en su vida y que no está dispuesto a renunciar a ella por completo. Quiere mantener una conexión con ella, aunque sea a un nivel diferente. Y esto, por supuesto, requiere madurez, comprensión y la voluntad de dejar atrás el pasado. El deseo de Kerem de mantener una relación con Ande incluso como amigos, podría ser interpretado como una señal de que está dispuesto a trabajar para reconstruir su relación. Aunque la reconciliación romántica sea poco probable, el hecho de que quiera mantener una conexión con ella sugiere que valora su amistad y que está dispuesto a hacer un esfuerzo para mantenerla. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cómo reaccionó Andercel a esta confesión impactante? Lamentablemente la respuesta no es del todo clara. Algunas fuentes sugieren que Ande se sintió conmovida por la sinceridad de Kerem y que valoró su honestidad. Otras fuentes afirman que Ande se mostró cautelosa y que no está dispuesta a reabrir viejas heridas. Ande es conocida por ser una persona muy